Hola, soy el doctor Joaquín Pozos, médico nefrólogo, especialista en enfermedades del riñón y hemodiálisis. También tengo formación y adiestramiento en terapias de soporte renal lento continuo, también formación en tópicos de onconefrología y educador en diabetes. ¿Qué fue para mí la residencia médica? Verán, no hace mucho soy médico especialista. No hace tanto tiempo terminé la residencia médica y para mí fue un momento importante, fue un momento de crecimiento porque no solo se veía involucrada la especialidad, también se vio involucrado COVID, como ustedes ya lo saben. Soy originario del estado de Veracruz, soy 100% cordobés, amante del buen café, del café de altura. He vivido a través de la medicina dentro del país, fuera del país, he hecho algunos intercambios, esto a través de estos programas que hay, ¿no? Entre mi universidad, de donde yo soy, que es de Veracruz, la Universidad Veracruzana, y pues algunas universidades de Italia y de Austria. Todo el pregrado lo hice prácticamente en Veracruz y en la Ciudad de México, rotando en algunos institutos y en algunos hospitales de renombre, donde pues adquieres ilusiones, ves modelos o ves ejemplos a seguir y dices, yo quiero verme así, yo quiero ser así, yo quiero expresarme como tal persona, ¿no? Entonces, presento el examen para residencias médicas. Ingreso al área, a la especialidad de medicina interna, porque yo estaba seguro que yo no quería ser cirujano. Y no porque no me gustara la cirugía, al contrario, la cirugía me gusta mucho. Sucede, a lo mejor va a ser un poco chusco lo que voy a decir, pero yo mido 1,87. Entonces, siempre que yo apoyaba en una sala quirúrgica, como médico interno, como primer ayudante, ¿no? Siempre la pasaba mal porque tenía dolor de espalda. Y de verdad era un dolor de espalda muy molestoso, muy chocoso. Y yo dije, bueno, si soy cirujano, por supuesto que siempre tengo que intervenir estando de pie y la voy a pasar mal, ¿no? Entonces, la cirugía me encanta, pero vi un poco más cómodo no hacerlo por ese sentido. Y además que me gusta mucho la parte clínica, me gusta la parte de investigar, me gusta la parte de integrar diagnósticos, me gusta la cuestión de tener retos, de que el paciente llegue, se presente y diga me duele aquí y me duele aquí, y con esos 2 puntos poder integrar un diagnóstico. No estoy diciendo que los quirúrgicos no lo hagan, no, que eso que quede claro, todos lo podemos hacer y todos lo hacemos, solo que ustedes saben que la parte clínica pues va más enfocada a esto, a los retos diagnósticos, a investigar, a descubrir, a estudiar. Y yo siempre me he caracterizado por tener mi taza de café, por supuesto, mis audífonos, música y leer, ¿no? Disfruto mucho de leer. Ahorita hablando únicamente de medicina, ¿no? Posterior les hablaré de gustos personales. Entonces, ingreso a medicina interna. En medicina interna, las primeras semanas fueron complicadas porque te topas con un sistema de salud en el que no hay todo el recurso. Te topas con un sistema de salud en el que te venden la idea como ya terminaste la carrera, Joaquín, ya eres médico general, ahora tienes que hacer una especialidad, ¿no? O al menos así me vendieron la idea a mí. Y eso no debe de ser. Los médicos podemos tener otro camino. Puede ser la enseñanza, puede ser la investigación. No nos tenemos que casar con la idea de decir, ahora tienes que ser especialista, ¿no? Porque eso es forzarnos a algo que ni siquiera estamos seguros de si queremos serlo. Yo estoy contento y estoy encantado de ser guardián y protector del riñón. Sin embargo, hay muchos compañeros que platicando me dicen, Joaquín, después de mucho tiempo tuve la oportunidad de irme de intercambio y estoy haciendo una maestría, estoy haciendo un doctorado y me apasiona. Y dije, qué bueno, o sea, qué pena que tal vez pasa mucho tiempo para poder descubrir lo que verdaderamente te apasiona,
pero lo importante al final es descubrirlo. Entonces, a mí me venden la idea de que tienes que ser especialista, porque un especialista es como lo top a nivel de medicina, ¿no? Me acuerdo perfectamente que en la primera guardia que tuve, me tocó ingreso de paciente con cetoacidosis diabética, ya saben, lo clásico. Paciente de 60 años, descontrolado, que requiere manejo avanzado de la vía aérea, paciente chocado. Entonces, pues le tienes que dar tratamiento y demás, ¿no? Hacerlo una vez está bien, pero después hacerlo 10 veces en una semana, por un mes, por 12 meses, se puede volver un poco tedioso, ¿no? El estar haciendo lo mismo y sin ver o tener tanto recurso económico o instrumento, ¿no? Y además que te topas con un paciente que te dice: Joaquín, yo soy diabético hipertenso de 20 años y no me tomo el medicamento, pero es tu obligación curarme ahorita, y cúrame ahorita, y sáname, ¿no? Entonces también un poco la parte de que te afrontas con un paciente en el que pocas veces tiene sentido de pertenencia de su enfermedad y que te hace responsable a ti. Esos puntos en el primer año de la especialidad sí nos hacen pensar, nos hacen tambalear un poco a todos, ¿no? Y te preguntas, ¿verdaderamente quiero estar en un posgrado? ¿Quiero estar en una especialidad médica? ¿A qué costo, no? Porque afuera, obviamente, la vida transcurre. Los cumpleaños, las fiestas, las graduaciones, las relaciones personales, ¿no? Y llega un punto en el que estás tan metido en la especialidad que empiezas a perder un poco tu esencia, ¿no? Y tú no te das cuenta. Se dan cuenta todas las personas que están a tu alrededor, porque dejas de ir a ciertos lugares, dejas de hablar con ciertas personas, dejas de buscar otras cosas que te llenan, porque siempre estás cansado, casi siempre estás cansado. Entonces, no digo que esté mal este proceso. Lo que yo quiero es que tú que me escuchas, y si estás pensando en hacer un posgrado, piensa verdaderamente qué es lo que te apasiona. Y si ya estás dentro de y te has llegado a sentir decaído, decaída, con baja autoestima, no es normal. No normalicemos decir: es que es mucho trabajo, es que así es la residencia médica. No. Hay que pedir ayuda, hay que pedir apoyo. ¿De qué tipo? El que mejor te ayude. Religioso, espiritual, psicología, psiquiatría, escribir, componer una canción, hacer ejercicio, cocinar, pero no normalicemos que el que uno se sienta mal en la residencia es eso, que es parte de la normalidad. Entonces, personalmente, en el primer año, pues yo estaba contento, ¿no? Porque ya había logrado el objetivo de entrar a la especialidad. Me acuerdo perfectamente que entré en marzo, y a las pocas semanas, pues hablando con mi familia, me dicen: oye, que tu papá tiene como alguna lesión a nivel de la pierna, tiene una bolita, la clásica bolita, una tumoración, ¿qué será? Y pues obviamente uno se asusta, ¿no? Pides apoyo, te informas, inicia el protocolo de estudio y demás. Y me acuerdo perfectamente que era abril, yo estaba de guardia, estaba precisamente en el piso donde hay muchos pacientes enfermos del riñón, pacientes renales, y me habla mi mamá y me manda por WhatsApp el reporte de histopatología, que para esto ya le habían hecho. Esa bolita era una adenopatía inguinal del lado derecho, ¿no? Un oncólogo, la familia de nosotros, pues siempre nos ha apoyado. Le mandé el resultado a mi mamá me lo manda a mí y me dice: Joaquín, ya te mandé el resultado, léelo y me dices qué significa, ¿no? Entonces, pues lo abro, voy a la residencia y efectivamente veo que dice linfoma, ¿no? Y las características del reporte histopatológico. Entonces,
eso que pasa en las películas, que como que se detiene todo y como que en tu imagen solo ves imágenes pasar y recuerdos y todo, sí sucede, o al menos a mí me sucedió. Y no soy como tan dramático, es algo que sí recuerdo que yo imaginaba a mi papá y a mí. Y yo decía, es una enfermedad que uno no piensa que pueda llegar a suceder. Le digo a mi mamá, ¿sabes qué? Si el diagnóstico es positivo, Joaquín, ¿qué hay que hacer? Y le dije, pues tenemos que iniciar quimioterapia, el oncólogo, bla, 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 ¿no? Entonces, después de unas pocas semanas en las que yo estaba contento porque yo ya había tenido el logro de entrar a la especialidad médica, se ve un poco ensombrecido por este diagnóstico, ¿no? Que obviamente nadie tiene la culpa, pero yo estaba decidido a renunciar. Varios doctores que en ese momento eran de mis personas allegadas y de confianza me dijeron, Joaquín, no renuncies porque puedes ayudar más estando adentro que estando afuera, ¿no? Y ya, finalmente no renuncié, quería cambiarme de sede, quería regresarme a Veracruz. Yo salí de Veracruz cuando ingresé a medicina interna. Finalmente el tratamiento pues duró más de un año. Las cosas salieron bien, han salido bien, los controles van bastante bien, mi papá está bien, pero vamos, que en esos primeros meses de especialidad, y esto solo me pasó a mí, ¿no? Y así como es mi historia, a muchos compañeros les sucedieron diferentes historias, ¿no? A la par, una de mis mejores amigas que quiero mucho, de verdad, me dijo, Joaquín, mi papá tiene diagnóstico de cáncer de colon, ¿no? Entonces los dos platicábamos y decíamos, wow, por un lado estamos celebrando el éxito, o empezamos a celebrar el éxito profesional, pero por otro lado no puede ser 100% pleno, porque hay algo que sin duda alguna te mueve, ¿no? Es alguien de tu familia. Al día de hoy el papá de mi amiga también está bien, qué bueno, ella también está bien, entonces los dos pues ahora lo recordamos y nos da gusto saber que tratamos de hacer las cosas lo mejor que podemos hacer, continuamos y terminamos la especialidad, ¿no? Ahora, eso fue en los primeros meses de mi ingreso a la especialidad. Conforme yo fui avanzando en medicina interna, y antes yo siempre dije que quería ser cardiólogo, ¿no? Me encanta a mí las enfermedades del corazón. Y sin subestimar, por supuesto, yo creo que la cardiología es bonita para estudiar, porque o es muy mecánico o es muy eléctrico, ¿no? Es como de dos sopas, ¿no? No estoy subestimando nada. No, por favor, nadie me lo tome a mal, solo digo que era una forma en la que yo lo veía y que me gustaba poder estudiar cardiología de esa forma, ¿no? Sin embargo, cuando ingresé a la rotación de cardiología ya no me gustó tanto porque había otras cosas que a lo mejor en ese momento no eran tan importantes, pero yo no podía no prestarle atención, ¿no? Alguna infección, alguna cuestión metabólica, ¿no? Y cuando roté en nefrología, que yo vi que en la nefrología ves pacientes graves, muy muy graves, ves terapias de soporte renal, ves inmunología, que a mí me encanta la inmunología, ves cuestiones cardiohemodinámicas, cuestiones hipertensivas, la fineza de las glomerulopatías y cómo cuando se afecta el riñón se afecta todo el sistema, se afecta toda la economía. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, eso es lo que a mí me apasionó. Entender cómo funciona el esteroide, entender por qué un paciente se está poniendo cada vez más grave, entender cómo es la nefritis lúpica, eso a mí me encantó, me apasionó. Y fue que decidí ser nefrólogo. Cuando entré a la especialidad de nefrología, me mudé de ciudad, estaba en la Ciudad de México, me mudé para Puebla y aquí en Puebla llegué y a las 2 semanas, 3 semanas y dieron el comunicado de que estábamos en pandemia,
si no mal recuerdo era en abril del 19 de abril del 2020. Y pues me tocó vivir esta parte de la pandemia y a la par ir haciendo la especialidad. Entonces, inicialmente no había tanto trabajo, no había tanta carga asistencial. Yo me formé en un hospital público, no había tanta carga asistencial porque todo está enfocado a ayudar a los pacientes con COVID, ¿no? Pero después todo va mejorando. El COVID se fue, empiezan a llegar los pacientes, empieza a haber más procedimientos. Y lo que a mí me encantó de Puebla, y algo que siempre le he agradecido a los pacientes de Puebla, es que me dijeron: Joaquín, aquí estamos, confiamos en ti, vamos a salir adelante, ¿no? Y esa disponibilidad de que un paciente confíe en ti como residente no te lo da ningún libro, no te lo da ningún maestro y no te lo da ningún tipo de intercambio que hagas. Esa seguridad y esa confianza que los pacientes depositan en ti va a ser cómo tú te reflejes, cómo tú les expliques, cómo tú te expreses, y ellos van a generar empatía contigo. Entonces es muy importante que todo lo que ustedes decidan hacer como parte de especialidad, como parte de maestría, como parte de doctorado, como parte de educación, busquen que sea algo que les apasione. No se queden con la idea que nos venden la mayoría de veces de que tenemos que seguir el caminito. Puede haber otras opciones, ¿no? Y es válido equivocarse una y otra vez. Es válido querer intentar más cosas. Lo que no es válido es quedarse quieto y esperar que las cosas sucedan, porque el tiempo es un producto no renovable, un recurso no renovable, y eso pues no va a suceder, ¿de acuerdo? Un abrazo para cada uno de ustedes.